Voy a presentarme en el Berambedea. Mutre Olo Baubida Katrubida. El mito que tenemos todos dentro del resguardo es que cuando empezamos a ver por ahí, digamos, como en forma de una silueta o en forma de una sombra o como en forma de un ánima. El Doñor es un personaje que a uno, con la energía del Doñor, lo atrae a uno para el río y este tipo lo matas a uno en el río ahogado. Porque cuando ven a la persona asesinado por el Doñor, lo ven a uno despojado del pedazo de lengua. Y también este cumbamba, esta parte de acá, lo come un pedazo. Lo vemos este personaje que empieza a matar a la gente así inmediatamente. Llamamos al chamán, al Jaibaná, para hacer el Benecumá. Nos va a llamar el espíritu del sol, el espíritu del agua, el espíritu de la tierra y el espíritu de la piedra y el espíritu de candela. 5 poderes que van a estar que nadie es capaz de detenerlo. Usted puede imaginar cuando el Jaibaná llama el espíritu del fuego, todo este mundo empieza a arder en fuego y él tiene que combatir y cerrar ese mismo espíritu, porque si deja ese espíritu a la deriva, no hay quien lo aguante cuando las personas empiezan a enfermar con fiebre, dolores de cabeza, con derrame cerebral. El Jaibaná llama a todo su espíritu y entonces captura al Doñor ese que está haciendo las maldades. En esos días tuvimos ese espíritu acá. Primero que todo nos empezó a matar todos los animales, perro, gallina, lo cogía, lo encontramos destrozado por ahí. Ya empezamos a escuchar silbidos a medianoche, eso pegaba un silbido macabroso. Y empezaron la gente que trabajamos para allí, para la loma, empezamos a ver una persona, una silueta en el río. ¿Por qué? Porque el espíritu de uno, o el jauri que llaman Dachijauri Bada, se lo traga. ¿Sí? El jauri de uno es la energía que tenemos, como yo sacarlo a usted con magia negra, su espíritu, y enloquecerla ahí. Entonces, todos esos poderes lo adquirimos nosotros como en vena del dios del Jaibaná, Garacabí. ¿Sí? Por eso el Garacabí es tan poderoso, es tan nombrado que supongamos si uno va por el camino y uno nombra a Garacabí, pues uno siente ese alivio, siente que lo protege a uno, porque Garacabí era tan poderoso que lo ofendió a Dios. Él quería ser más que el Dios supremo que tenemos, pero entonces Dios le dio tanta ira que lo quería ofender y lo convirtió en agua. El Dios Garacabí fue convertido en agua. Eso fue el relato de Hernando Morales sobre el resguardo Totumal, el Benecumá del Jaibaná. Muchísimas gracias. En el principio solo estaban nuestros padres, Ancone, Otachisese, Otata, Inana, Otana, Otapa. No había nada de existencia. Un día cualquiera se pusieron de acuerdo
para trabajar la creación de los mundos y planearon 5 momentos. Así fue que decidieron crear primero la tierra, en un segundo momento a las plantas, en el tercer momento al hombre, el cuarto momento al río, el quinto momento la transformación del Embera en animal, cuadrúpedo, reptiles, insectos y aves. Durante la época de la colonia, el actual departamento de Caldas hizo parte de la provincia del Cauca. Allí habitaban más de 150 pueblos indígenas, los cuales fueron diezmados casi en su totalidad debido al etnocidio masivo español por parte de los bárbaros y la proliferación de las enfermedades. Se resalta la presencia de quimbayas, sopías, quinchías, ansermas, guáticas, cañamomos, pirsas, tursagas, chamíes, pozos, carrapas, irras, taullos, cumbas, umbrías, entre otros. Los descendientes de estos pueblos por afinidad cultural, territorial y origen étnico se identifican como pueblo embera en el departamento de Caldas, asentados en los municipios de Supía, Anserma, Filadelfia, Neira, Marmato, Risaralda, Belalcázar y Río Sucio. En este último municipio la población indígena representa el 80%, estando estructurados política y organizativamente en 12 cabildos, de los cuales 6 son resguardos y 6 son asentamientos. En el proceso de legalización, el pueblo embera en nuestro departamento lo conforman 67.927 indígenas. Sin embargo, de acuerdo al censo 2005, realizado por el DANE, registra una población indígena en el departamento de 38.269 habitantes, lo que implica una exclusión de un número importante de indígenas que ven vulnerados sus derechos fundamentales para acceder a los programas sociales del Estado y a los recursos del Sistema General de Participaciones. Hablemos, el resguardo indígena de Totumal en el municipio de Belalcázar, resguardo indígena de la Albania en el municipio de Risaralda. En Río Sucio, Caldas, de pronto es donde tenemos mayor población. Tenemos el resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, resguardo de Cañamomo y Loma Prieta, resguardo de Escopetera y Pirsa y el resguardo de San Lorenzo. Sin embargo, el resguardo de Escopetera y Pirsa también tiene una parte en Quinchía, y el resguardo de Cañamomo también tiene una gran parte en Supía. Ahora, en el municipio de Supía tenemos 2 parcialidades indígenas, que son Caurumá y Latrina. Tenemos también indígenas en Filadelfia, en el asentamiento indígena de la Soledad, indígenas en Marmato, en el asentamiento de Cartama, o parcialidad indígena de Cartama, y tenemos indígenas en Neira, en la parcialidad indígena de Damasco. Las 12 comunidades del pueblo embera se encuentran agrupadas en el Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC, organización legítima de segundo grado creada en el año 1981, inicialmente bajo el nombre de Consejo Regional Indígena del Occidente Colombiano, CRIDOC, conformado en ese entonces por las comunidades indígenas de los departamentos de Caldas, Risaralda y sur de Antioquia, y que posteriormente en el año 1983, tras el retiro de estos 2 últimos departamentos, toma el nombre actual. El CRIDEC representa y defiende los derechos colectivos de las comunidades indígenas y actúa bajo los principios de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, como son la unidad, territorio, cultura y autonomía. Las comunidades indígenas pertenecientes al pueblo embera de Caldas adoptaron la estructura de cabildos impuesta por la corona española y que con el tiempo se constituyó en una forma jurídica de organización propia. El cabildo se constituye en la autoridad político-administrativa dentro del territorio, conformado generalmente por un gobernador suplente o segundo gobernador, una junta directiva, un consejo de exgobernadores y los cabildantes, los cuales son los representantes de cada comunidad ante el cabildo central. A nivel de cada cabildo se han creado instancias internas atendiendo a los lineamientos, políticas y mandatos de las comunidades de base, constituyéndose
el cabildo como la expresión de autoridad legitimada por la comunidad y reconocido por la Ley 89 de 1890, la Ley 21 de 1991 y la Constitución Política de Colombia. Desde el punto de vista espiritual, aún se conservan las prácticas de la medicina tradicional lideradas por el jaibaná o el médico tradicional, reconocidos como los orientadores y consejeros espirituales del pueblo embera, adquiriendo el reconocimiento de autoridad por parte de la comunidad. El proceso educativo de los Embera de Caldas antecede la promulgación de la Constitución de 1991. Desde el año 1988 se empieza a trabajar este tema como una política de reivindicación de derechos para fortalecer el proceso social organizativo. Ya para la época estaban en vigencia el decreto 1142 de 1978, la resolución 3454 de 1984, entre otras normas que planteaban que la educación para las comunidades indígenas debe estar ligada al medio ambiente, al proceso productivo y a toda la vida social y cultural de la comunidad. En consecuencia, los programas curriculares aseguran el respeto y el fomento de su patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y sus creencias religiosas. Los currículos deben partir de la cultura de cada comunidad para desarrollar las diferentes habilidades y destrezas de los individuos y en el grupo necesarios para desenvolverse en su medio social. Además se contemplaba la participación, la consulta y la gratuidad de la educación, aspectos que conllevaron a que desde la misma comunidad se repensara el proceso educativo de los Embera de Caldas. Mayores que nunca tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos, muchos de ellos con segundo de primaria, pero hoy, en términos de defensa de esa organización que tantas posibilidades ha ofrecido para tanta gente, tienen la certeza de cómo hacerlo, de cómo seguir manteniendo la organización, cómo fortalecerla y cómo hacer que ella perdure. Los primeros maestros que iniciamos en el proceso de educación para el departamento, pues lo primero que empezamos a identificar fue cómo nuestros líderes, sobre todo, empezaron a tomar conciencia de qué era lo que realmente necesitábamos para la educación básica primaria en nuestras comunidades. En el año 1989 se conforman y estructuran los comités de educación, inicialmente al interior de los resguardos de Cañamomo Loma Prieta, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. De allí surge la constitución del CERIC, que es el Comité de Educación Regional Indígena de Caldas, adscrito al Consejo Regional Indígena. Desde allí se dieron las orientaciones y lineamientos que permitieron avanzar en la reflexión sobre el asunto educativo del pueblo indígena. Posteriormente, el CRIDER realizó acercamientos con la Secretaría de Educación de Caldas, instancia que por medio del Centro Experimental Piloto CEP inició en el año 1992, en coordinación con las autoridades indígenas y sus dirigentes, un proceso de reflexión y construcción colectiva, logrando la consolidación del diagnóstico educativo participativo con el que se identificaron las necesidades, requerimientos y los sueños de la comunidad indígena para ser incorporados en la propuesta de educación para los Embera de Caldas. El proceso avanzó a través de capacitaciones, donde se abordaron temáticas como pedagogía, didáctica, proceso de evaluación, construcción de planes de estudio en áreas propias como territorio, autonomía, justicia propia, medicina tradicional, juegos tradicionales, gobierno propio, espiritualidad, historia, tradición oral, cultura, proceso de adopción de la lengua embera. Para el año 1994, los resguardos indígenas perciben recursos de los ingresos corrientes de la nación, hoy Sistema General de Participaciones, con cuyos recursos se contrataron 28 etnoeducadores en Río Sucio, con la misión de orientar los procesos pedagógicos comunitarios y aportar a la construcción de una propuesta educativa que respondiera a las necesidades e intereses de la comunidad.
En este mismo año, los cabildos crean las Secretarías de Educación para fortalecer la construcción colectiva de la propuesta de educación propia. Recuerdo que hace unos 10 años o tal vez más, hablábamos nosotros que la educación era una mercancía y que la educación iba a llegar el momento en que el estudiante se iba a volver importante por el valor que tiene o por el valor que pagaría el Estado por él. Por ejemplo, anteriormente teníamos un docente para cada grado o máximo 2 y ahora tenemos un docente para 6 grados desde preescolar, que creo pues que ya la educación ha mejorado mucho en esa parte. Que yo le voy a hablar a usted y usted me va a valorar, ¿sí? En ocasiones uno ve ahí, habla en su lengua, ¿y para qué? Para gozar y burlarse de él. En esta formulación de proyecto educativo, en realidad es como retomar todo ese proceso que viene desde el 88, hacer sistematización, profundizar en algunas cosas, complementar otras, integrar otras que no estaban, y creo que es un momento histórico en que están retomando lo que se venía haciendo. Yo pienso que los docentes han avanzado indudablemente porque se han hecho procesos de formación de docentes desde la primaria, los ciclos complementarios, algunos pues ya son licenciados. Nosotros queremos que sean docentes indígenas, porque los niños ya han perdido nuestros usos y costumbres, nuestras lenguas ya se van a enseñar allí, ya no van a aprender. Nosotros no queremos perder pues nuestras maneras de hablar como indígenas, raíces como pueblos indígenas chamís. Es empezar como a cómo hacemos la revaloración de esos contenidos y cómo los vamos incorporando dentro del mismo sistema educativo. A través de la educación es que se empiezan a fortalecer procesos de desarrollo con los cuales se busca que los habitantes, tanto actuales como los futuros, que en este momento son los niños que están en nuestras instituciones, escuchar de ustedes las inquietudes que puedan tener y pasar al conversatorio, eso es lo que es, digamos, como la esencia de este encuentro. Un cordial saludo de bienvenida a la compañera Diana Teresa Valencia, que es la que coordina el área de educación del CRIDEC, a Sandra, que es una de las coordinadoras del proyecto educativo, a Rodrigo, a Sandra, que es la secretaria, a la doctora Alba Simbaqueda, que viene desde el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional tiene una focalización de pueblos indígenas en todo el país para apoyar sus procesos de educación propia y la construcción de proyectos educativos. Es pervivir como pueblo. Nosotros hacemos parte de un gran pueblo que se llama el pueblo Embera. En nuestros mitos y nuestras leyendas, el interés que despierta el anciano o el sabedor en los niños al contarle su historia de vida, contarle algún cuento o alguna anécdota. Aprende de su contexto, el niño aprende de los mayores, el niño aprende a partir de la interpretación de la realidad, aprende a partir de la misma naturaleza, que es una de las grandes maestras. Las personas que están encargadas de llevar a cabo estas tareas han asumido con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y han trabajado muy fuertemente porque es muy poco el tiempo para hacer todo lo que estaba planteado en el cronograma de actividades. Hoy hemos definido qué es la escuela, qué es la educación, hemos abordado lo de perfiles de padres de familia, perfiles de maestros, hemos hablado de procesos de socialización. Nos queda empezar a sistematizar toda esa información que ustedes nos han dado y que va a ser referente para todos los procesos que se van a establecer con las entidades y con las instituciones. Hacemos mucho énfasis en las vivencias. No es enseñar al niño desde el salón todo lo que él puede ver, tocar, puede palpar, puede sentir en el entorno, o sea, la naturaleza, que nosotros decimos que es la
la gran maestra para nosotros. La incorporación del alumno a la comunidad en los procesos, por decir algo, de convites, la minga, el brazo cambiado que nosotros llamamos, la olla comunitaria. Entonces yo pienso que en estos espacios es donde la comunidad estaría haciendo su aporte. Todos los espacios en los que vivimos hacen parte de nuestra escuela y es de esa manera entonces también que tendríamos que evaluar. Si vamos a rescatar lo que es lo indígena, primero que todo entonces la espiritualidad es muy importante para nosotros porque eso nos diferencia de las demás etnias, de los caponías que son los blancos. Para nosotros, ya a través de esto, aquí viene escrito en castellano y acá abajo ya viene lo que está dicho acá, lo viene traduciendo aquí en lengua materna, ¿sí? Entonces a base de eso le explicamos a los niños, ¿sí? Nosotros sí hemos de quedar muy agradecidos con todos ustedes por estos aportes que nos dan y creo que también lo que ustedes se llevan es algo importante. Cuando el proyecto En Vera vino a esta comunidad, muchos de nosotros no teníamos la capacidad de opinar, de interlocutar con los que venían porque nos daba pena equivocarnos. Pero estos son espacios en los cuales aprendemos, en los cuales nos enseñan. Finalmente esta construcción es de ustedes para toda la comunidad indígena de Caldas. Entonces creo que, como él lo dice, la metodología pues como que funcionó. Fueron ustedes muy participativos y prácticamente nos llevamos son los aportes de ustedes. Con eso también reafirmamos mucho más lo que estamos haciendo, que educación es todo ese proceso social donde todos enseñamos y todos aprendemos. Y seguramente van a poder continuar desarrollando el proceso de la educación propia ya con mayores elementos y mayores digamos, claridades de ese proceso que traían. Estamos viendo ya el resultado final de tantos años de discusiones, de diálogos, de capacitaciones, de reuniones. Para el año 1999, el Ministerio de Educación Nacional aplica la política de reorganización del sector educativo, que a nuestro juicio obedece a un recorte fiscal, con lo que se vulnera el derecho a la educación indígena en el país. Esta mal llamada reorganización disminuyó la planta de personal docente, implicando que los docentes indígenas fueran reemplazados por docentes no indígenas provenientes de otras ciudades del país, que desconocían las realidades sociales, culturales y organizativas del pueblo en Vera. De esta manera, Río Sucio y Supía se convirtieron en municipios receptores de maestros. Otro efecto lesivo fue la aplicación de las relaciones técnicas maestro-alumno en la zona rural, hecho que desconoce las tipologías y condiciones geográficas y poblacionales de las comunidades, conllevando al cierre de escuelas en los territorios indígenas. Ante la constante vulneración de los derechos educativos, las autoridades indígenas del pueblo en Vera de Caldas se pronuncian a nivel local, departamental y nacional sin obtener respuestas favorables, hecho que llevó a que en el año 2001, en un acto legítimo, se adoptaran medidas y acciones de hecho y de derecho para exigir respuestas frente a la problemática educativa y se toma la decisión de vincularse a la jornada de apoyo al paro nacional planteado para el 22 de marzo de 2001. Movilizando la comunidad al sector El Palo, municipio de Supía Caldas. En el marco de esta acción, se conformó una comisión integrada por los alcaldes de Río Sucio, Supía, 4 gobernadores indígenas, secretarios de Educación y de Gobierno del departamento de Caldas, la cual se desplazó a la ciudad de Bogotá para hacer las reclamaciones ante el Ministerio de Educación Nacional con el acompañamiento de delegados de la UNIC, logrando la firma de un acta de acuerdos donde se pactó que los docentes requeridos para los territorios indígenas fueran concertados, de tal manera que el número requerido, la mitad, fueran propuestos por las autoridades indígenas. Este compromiso debían cumplirlo tanto el departamento como los municipios, entidades que cumplieron los pactos. Por tal razón, la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas Acical, en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, instauraron una acción de cumplimiento en contra del departamento ante el contencioso administrativo de Caldas, instancia que falló el 14 de septiembre de 2001.
en cuya sentencia ordenó que la administración departamental debía concertar con las autoridades indígenas de los 4 resguardos el nombramiento de los docentes requeridos en los establecimientos educativos que funcionan en estos territorios. En el año 2003, de manera inconsulta, se fusionan establecimientos educativos, agrupando escuelas sin tener en cuenta las condiciones geográficas, poblacionales y jurisdiccionales de los territorios, hecho que generó inconformidad en las comunidades porque se cambiaron los nombres de las escuelas, los cuales daban identidad a sus comunidades. Desaparece el concepto de escuela y colegio, apareciendo el centro y la institución educativa. Por decisión de las autoridades indígenas, en el año 2005 se inicia el proceso de construcción colectiva de las políticas educativas para las comunidades indígenas de Caldas, acción que se materializa en el año 2007 a través de la resolución número 001 de 2008, expedida por el CRIDEC, en la que se establecen las políticas educativas que orientarán el proceso de educación propia en Caldas. En atención a que el Estado continúa desconociendo los derechos educativos de los Embera de Caldas, el Cabildo Indígena de Cañamomo Loma Prieta instaura, en junio de 2008, una acción de tutela contra la Secretaría de Educación Departamental. El juez del conocimiento en primera instancia profirió la sentencia número 0019 de fecha 3 de julio de 2008, tutelando el derecho de petición, derecho a la consulta y concertación, derecho a la etnoeducación, derecho a la diversidad cultural y derecho a la libertad de enseñanza. En cumplimiento de la sentencia, se adelantó el proceso de concertación con la participación de las comunidades del pueblo Embera. Allí se discutieron temas relacionados con la administración de la educación en los territorios indígenas, los procesos pedagógicos, curriculares y derechos humanos. Como resultado de avance del proceso de educación indígena en Caldas, escenarios donde hacen presencia las autoridades indígenas, autoridades educativas del departamento y del municipio de Río Sucio, representantes de las universidades públicas, de las escuelas normales, de los directivos y docentes etnoeducadores. Entre las funciones de estas instancias podemos nombrar la toma de decisiones políticas en asuntos educativos y el direccionamiento curricular pedagógico de la política educativa para el pueblo Embera. El trabajo organizativo y de concertación evidencia los siguientes resultados: selección de docentes indígenas, expedición de la resolución 2726 del 20 de mayo de 2009, por la cual se reglamenta la política de atención educativa para grupos étnicos en el departamento de Caldas, implementación del proceso de formación y actualización a docentes indígenas en ejercicio, formulación del proyecto etnoeducativo del pueblo Embera del departamento de Caldas. Del universo entero, de nuestra organización, de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, de nuestra herencia ancestral e histórica. El conocimiento es un tejido a través del sentir, pensar, reflexionar e imaginar. De tal manera, la naturaleza es un tejido donde se unen elementos para producir vida, armonía, colorido y felicidad. No solo se teje el alma, se
deseen sueños, metas e ideales para volverlo realidad. Esperamos que las actividades que realicemos hoy nos sirvan de mucho apoyo en el proceso que vamos a adelantar en cada una de nuestras aulas. El objetivo que tenemos para el taller de hoy es visibilizar a través de los elementos del arte propio las prácticas pedagógicas y metodológicas como propuesta para la implementación didáctica en la educación propia. Es decir, vamos a poner en escena todo eso que venimos haciendo en la escuela, pero además todo lo que hemos venido conceptualizando a lo largo pues, de tantos años del proceso de educación. Ya habíamos definido en el seminario que el mayor pedagogo era el territorio, además pues de toda la parte de la naturaleza, pero también hay unas personas que hacen que esa pedagogía se movilice, y esa movilización para integrar la comunidad a la escuela, o al contrario, la escuela a la comunidad, tiene que ver con los sabedores. Me siento orgulloso de estar aquí con ustedes compartiendo lo que la misma comunidad me ha compartido en el transcurso de estos años. La idea en el día de hoy es que compartamos, ustedes como docentes y yo como ejecutor de instrumentos de chirimía tradicional. Vamos a identificar cuáles son las pedagogías y las metodologías propias que utiliza el sabedor para poder transmitir el conocimiento. A este se le trató de meter algo de tinta natural, ya como experimento de ellas mismas, en cuestión de... A este, acá hay otro. A través del tejido nosotros adquirimos una destreza. Esa destreza es la paciencia. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, cuando la culebra hace el descasque. Suave, 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 suave. Como se va a zafar la piel, miramos. Pues yo en lo personal lo vi muy complicado y dije, no, esto está muy difícil. Pero ya después con la explicación de Diomedes, pues pudimos terminar. Yo hice esta manilla en lana y estaba iniciando otra con hilo, porque uno se va como emocionando y le dan a uno ganas de terminar el trabajo rápido. Sabemos que nuestra educación propia, como sistema de educación propia, se convierte en un tejido, y hemos visualizado que a partir de este tejido se enfocan varios aspectos, inclusive lo de las danzas. Tiene la concepción de que los sabedores tienen que ser las personas muy mayores, y tuvimos pues digámosle así, ese aspecto tan positivo de tener un compañero tan joven al lado de nosotros, dándonos a conocer tantos conocimientos relacionados con la danza.
se van a poder dar cuenta de que realmente el trabajo en colectivo tiene una nota de excelente, ya que cada uno de los docentes que hicieron parte o hicimos parte de este grupo tienen unas grandes habilidades en cuanto a la música. Pues hay una transversalización a nivel del área de artística, de tecnología, de ciencias naturales, de matemáticas, de artística, y esto lo pudimos ver en la elaboración de los instrumentos musicales. En la gran mayoría de los compañeros, por favor, muestren sus instrumentos musicales. Fueron elaborados por cada uno y ahí colocamos en práctica los conocimientos que el profesor nos dio. El proceso educativo en Caldas se aborda desde la concepción de la etnoeducación en el marco normativo, nacional, sin diferenciar las particularidades culturales dentro de los grupos étnicos, lo que motivó a los pueblos indígenas a reorientar el proceso bajo la concepción de la educación indígena, que aún no contemplaba las especificidades del centenar de pueblos indígenas del país. En este proceso de redefinición del proceso educativo se visibilizó que si bien como pueblos compartimos características reivindicatorias, existían diferencias culturales, lingüísticas y de contexto territorial, que exigían una nueva concepción de la educación desde lo propio, lo que conllevó a definir lo que es la educación propia del pueblo en Vera de Caldas. Habiendo hecho la claridad de los momentos del proceso educativo en Caldas, haremos referencia a la formulación del proyecto etnoeducativo del pueblo en Vera de Caldas, el cual viene siendo financiado por el Ministerio de Educación Nacional a través del contrato 1106 de noviembre de 2009, firmado con el Resguardo Indígena de San Lorenzo en representación de las autoridades indígenas de Caldas. Una esencia hecha de plantas para que armonicemos un poco nuestra energía. Engrandece nuestro conocimiento para así poder transmitir a través de la vida y la huella del antepasado, el presente y el futuro. Nuevamente aquí en este sitio sagrado nos damos cita para seguir reflexionando y seguir construyendo nuestro sistema de educación propio. El seminario sobre sistema de evaluación será orientado por los compañeros del equipo académico que se ha constituido. El objetivo de este circuito de observación es motivarlos a todos. Vías. Le damos por olvidar con este seminario vías. Una propuesta viable. La otra la escuela. Sistema. Eso, hagamos sistema. Queremos socializar lo que será necesario para poder evaluar. Hablando de evaluación, hoy les vamos a contar, no hay cosa más berraca que eso de evaluar. El objetivo primordial del circuito de observación es motivar a todos los compañeros para podernos ir adentrando hacia el trabajo que se va a desarrollar el día de hoy, que es sistema de evaluación. Aunque por allá hay otra pregunta, ¿quién me tocó? Esta debe ser esta. Aquí estamos, compañeros, los queremos saludar en esta fresca mañana que nos vamos a integrar. Proyecto comunitario, carta de navegación, todos tenemos a diario. Es importante influencia en nuestra organización, pilares fundamentales en nuestra educación. Entonces, ganemos tiempo y no tengamos que estar leyendo todo el tiempo las mismas. Unidas a un mejor ambiente de aprendizaje, teniendo en cuenta contextos y la integridad humana. El plan de vida y el
trovas. Letanías, perdón. Queremos mejorar proyectos educativos comunitarios. Debemos aplicar. En la segunda pregunta que decía que hacer unas trovas, entonces invito a las compañeras. El plan de vida es la base, al momento de planear, dando las pautas muy claras para saber que hay que evaluar. La frase que nosotros construimos es esta. Dice, la evaluación para las comunidades indígenas es considerada como una manera de ver la vida. Hoy llegamos con agrado, con risa y alegría, con el saber sagrado y hablarles del plan de vida. Yo quisiera siempre salir de mi resguardo y el mundo recorrer, llevar como bandera la identidad del pueblo, la lucha de los ancestros y darla a conocer. Miramos el fortalecimiento del cabildo estudiantil, la guardia indígena y el rol o el compromiso que cada docente tiene frente al proceso educativo. Este grupo de docentes hoy les venimos a hablar sobre la influencia del PET en la vida escolar. El bien de la educación en todos nuestros procesos, el bien de la educación se va a luchar en todos nuestros resguardos. Nuestros sabedores de cada una de nuestras comunidades nos ofrecen en danzas y chirimías, en artesanías, en medicina tradicional, en gastronomía. Importante en la parte de evaluación es cuando están en el juego. Todas las comunidades en su búsqueda estarán, abordando los saberes también desde lo ancestral. Nuestros compañeros, nuestros ancestros, con el respeto que merecen los compañeros, nuestros indígenas también fueron filósofos. Ellos también dieron buena filosofía y la mayor de las filosofías que nos dejaron fue el cuidar nuestra tierra. Escopetera y pirza. Tenemos toda la norma originaria, tenemos las leyes especiales, tenemos el contexto que es muy importante, tenemos el territorio. Para los pueblos indígenas es una ley que nace de la naturaleza, es una ley que nace de la misma cosmovisión de los pueblos indígenas, por lo tanto es una ley que está permanentemente. Y a través de la ley de origen, pues digámoslo así, nace el derecho mayor. Porque el derecho mayor, por decir algo y un ejemplo, es estar viviendo en un territorio. Entendiendo la cultura como todas las manifestaciones artísticas y también ideológicas del ser humano dentro de su territorio. Buscando una nueva caracterización de lo que debe ser la evaluación en nuestro territorio indígena. La estrategia indígena de llevar a los niños a otra comunidad para que los niños intercambien alumnos con otras comunidades. Establecer en esos modelos pedagógicos unos currículos que conlleven un mayor conocimiento. Sería un error decir vengo a enseñar, no. Vamos a compartir. Dice una parte del mito que después de haber construido los mundos y cuando llegó a crear al pueblo embera, nuestro creador dio vida, le dio soplo en la coronilla de la cabeza y en las coyunturas y le dio el poder de la lengua. Las raíces de nuestras palabras se buscan es en la naturaleza y en el cuerpo humano.
uno de los elementos fundamentales para poder entender la lingüística embera, la lengua embera, tiene que aprender los mitos. Dice el mito de creación que cuando el creador nos formó, nos dio el poder de la vida, la lengua, el pensamiento, el poder del espíritu, el poder de la transformación. Los mitos que yo hoy cuente, mañana ya no va a tener las mismas raíces. Aunque mantenga en la esencia, ya puedo cambiar otra cosa. Pasado mañana otras cosas van cambiando. Esa es la riqueza de la oralidad. Anconé creó a los embera y luego lo transformó en animales. En la creación del río, ustedes van a conseguir que Anconé está creando y empezó a llamar a los hijos para tumbar el árbol del agua. Entonces, cuando hablamos de nuestro hermano mayor, Caragaví, que es el hijo de Anconé, estamos diciendo que es el abdomen del gusano, así se llamaba él, traducido hoy al español. Ese gusano es el que tiene el poder de transformación, porque recuérdese que la lengua es que marca toda la identidad. Papúa. La letra U, cuando nosotros decimos U, nos estiramos los labios así, U. Pero cuando decimos O, nos redondeamos los labios. O, U, O, U, O. En la desembocadura del río Baudó está la playa de Pizarro. La playa grande, la playa blanca. En esa playa fuimos creados por nuestro Anconé. Entonces, de la madre tierra surge el pensamiento. El pensamiento, el que va a realizar, va a concretar todo lo que hay en la naturaleza, va a poder explicar la existencia del ser embera. Todo esto, la lengua y el pensamiento son hermanitos. En el mundo occidental está espíritu, ¿cierto? Alma y ¿qué más? Cuerpo. Concepto de cuerpo. Somos la obra de arte más perfecta que el mayor de los cultores, el Señor Creador de la vida, ha podido tallar. Es la materialización del espíritu y del contacto que tiene con la naturaleza. Estructura que recoge varios sistemas y cumple varias funciones. Concepto de persona. Ser dotado de vida y amor, poseedora y creadora de pensamientos, sentimientos, emociones, que cumple una función vital. Ser humano con capacidad de raciocinio y de relacionarse con los demás. Conceptos de relación social. Es el tejido de acciones e interacciones basadas en los principios de hermandad, armonía, equilibrio, respeto. Encuentro que se genera entre las personas desde la comunitariedad, con fines espirituales, sociales o naturales, buscando siempre un bien colectivo. Conceptos de la naturaleza. La naturaleza es el todo, la vida, la casa, el alimento, la organización, el territorio, la relación con el otro, en equilibrio y armonía espiritual. Es el espacio de enseñanza y aprendizaje. Conjunto de elementos que hace posible la vida y que brindan tranquilidad, armonía, bienestar, alivio, enseñanza, sustento y sabiduría. Considerada como la madre que nos alimenta y nos da la vida, es algo sagrado. Concepto de lo sagrado.
Es lo que para un pueblo significa admiración, respeto, adoración. Está en relación con la espiritualidad, con la naturaleza, los saberes. Es la dimensión que guía y protege al Embera. Nosotros tenemos que empezar a descolonizar nuestras mentes. Y en ese mismo sentido, nosotros también tenemos que desligarnos un poco de lo institucional para ir pensando más como Embera. En muchos escenarios, a mí no me creen que soy Embera. Pero el Embera se lleva en el corazón. Se lleva en las ganas, en el compromiso con nuestro territorio. Y ese sí yo lo tengo claro. Muchas gracias. Y quiero decirle a todos que somos privilegiados. Hace día lo dije, somos privilegiados de poder participar en la construcción de este sueño. Entonces debemos seguir luchando. Y alcanzamos a descubrir algo muy significativo y muy valiosísimo que fue nuestra identidad, ser Embera. Lo que nos queda es como esa motivación a seguir descubriendo, a seguir investigando y a seguir trabajando desde ese componente educativo. Este seminario no estamos finalizando nada, simplemente estamos recorriendo un camino y la idea es que eso sí, queden muchas dudas y muchas ganas de seguir trabajando. Yo me encuentro conmigo mismo. Cuando hablo de lo mío, de lo nuestro, ahí me estoy fortaleciendo cada día más y más. Mientras en otra parte, las autoridades indígenas son los que trazan las líneas, el quehacer educativo, la política educativa, aquí son los docentes trazando política educativa para los pueblos Embera. Eso es de aplaudir. Entonces yo solicito un fuerte aplauso para todos ustedes. Con este proyecto buscamos reivindicar el ejercicio del derecho a la educación desde el respeto de la identidad cultural y el reconocimiento del proceso educativo del pueblo Embera. El proyecto educativo permite al pueblo Embera consolidar la estructura del sistema de educación propia acorde a la filosofía del pueblo indígena. Se viene reflexionando sobre las prácticas educativas, el avance curricular, conceptual, pedagógico y metodológico que orientarán el quehacer docente, dimensionando la educación como un proceso integral donde participa la familia, la comunidad y la escuela. Por otra parte, con el proyecto se pretende posicionar el proceso de educación propia desde los componentes de prestación del servicio educativo, conceptual, pedagógico, administrativo y comunitario, fundamentada en el contexto territorial, la naturaleza, la cultura, lo comunitario, lo investigativo y la construcción de la interculturalidad. El proceso de formulación del proyecto etnoeducativo ha sido legitimado con la participación activa de la comunidad, lo que nos ha permitido hacer un recorrido conceptual, entendiendo la educación propia como el espacio donde todos enseñamos y todos aprendemos. Se construye desde y para el pueblo Embera de Caldas y se constituye en un modelo alternativo donde se reafirma y se reconoce el saber ancestral desde el diálogo de saberes para posibilitar la construcción de la interculturalidad. Ello implicó abordar las fases del proceso desde diversos escenarios como la comunidad, los docentes y las autoridades indígenas. Con la comunidad se reflexionó sobre las concepciones de educación para el Embera, significado de la escuela, roles de la comunidad, perfil de maestros, perfil del estudiante Embera y los contenidos que debe desarrollar la escuela en el contexto territorial Embera. Con las autoridades indígenas se reafirmó el proceso educativo y se resaltó la importancia del proyecto etnoeducativo en la construcción de identidad y consolidación de los planes de vida de las comunidades. Con los docentes indígenas se desarrollaron talleres y seminarios para abordar las temáticas sobre pedagogía, didáctica, metodología, sistemas de evaluación, lingüística y diseño de la guía curricular, desde la concepción hasta llegar a la construcción colectiva. Tenemos un objetivo general para estos 3 días y es entonces el diseño o un acercamiento a la guía curricular
que la vamos a hacer en colectivo. Para la primera pregunta es, ¿qué significa para usted ser maestro o maestra y por qué usted llegó hasta aquí? Me falta mucho, y en especial en el proceso de investigación, para poder hablar con claridad, pertinencia sobre la historia y evolución de todos los procesos que se han vivido en el desarrollo de nuestras comunidades. La quinta, ¿en qué aspectos de la interacción con la comunidad considera que está la posibilidad para pensar y recrear su práctica pedagógica? Uno de los aspectos sociales fundamentales pues son todos aquellos que se puedan brindar entre la comunidad y la escuela. Aspectos sociales, reuniones, trabajos comunitarios, artísticos, lúdicos, todos estos deben abrir la posibilidad para recrear nuestras prácticas pedagógicas. Todos los espacios comunitarios son escenarios propicios para el enriquecimiento pedagógico. Las mingas, las asambleas, los encuentros culturales, entre otros, son encuentros de saberes, desde los adultos mayores hasta la inocencia infantil, que fortalece nuestra práctica pedagógica, donde todos enseñamos y todos aprendemos. Luego, entonces, cuando esté... Bueno, encontramos elementos por ahí nuevos como la expresión corporal. ¿Sí? Ellos decían de los gestos, de toda esta parte. Entonces, hay un elemento sobre... hay que saber manejar esa expresión corporal, sobre la admiración, dicen ellos, sobre la sana convivencia y sobre la importancia de la historia y el territorio ancestral. De esa base, de esos principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, que son los principios organizativos en este territorio, ¿cómo orientar un proceso de formación? Teniendo en cuenta el contexto donde estamos, las necesidades prioritarias de cada individuo, respetando sus creencias, sus costumbres y todas las formas de vida. Si hoy no educamos a nuestros hijos e hijas desde nuestra cultura embera, mañana desapareceremos como pueblo. Piratruce buena evarisma, piratruce buena evarisma, parutiase, kukurudamanu, parutiase, kukurudamanu, idikenahu. Warana umehuna pedada idine tu buima
Puti paru pamana mate aiya buda. Puti paru pamana mate aiya buda. Madiama